Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a este Centro Cultural de Ingenio Federico García Lorca y a lo que supone la quinta edición del Campus de Etnografía y Folclore, que se enmarca a su vez dentro del Festival Internacional de Folclore Muestra Solidaria de los Pueblos. Hoy asistimos a esa última jornada, a ese cierre de este campus, y la figura y las coplas del lanzaroteño Víctor Fernández Gopar centran esta última jornada de este quinto campus de etnografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio. Voy a continuación a enviar un afectuoso saludo a todas esas personas que nos siguen a través de este canal televisión y de esa emisión en directo que se está haciendo a través de Internet. Y dicho esto, voy a presentar ya a las personas que conforman esta mesa. Al otro extremo, don Emilio Ruano Alejandro, que es abogado, miembro de la organización de este festival y también miembro de la organización de este campus. Le sigue a mi derecha don Alex Saleve Rodríguez y a mi izquierda se encuentra la otra invitada de esta tarde, que serán los dos los encargados de poner el broche, el cierre a este campus. Ella es doña Carmen García Tortosa. Y como decía, la figura del conejero Víctor Fernández Gopar va a centrar esta sesión de hoy. Víctor Fernández Gopar, nacido en Las Breñas, en Lanzarote, en 1844 y conocido popularmente como el Salinero, fue pastor durante muchos años hasta que empezó a trabajar en las salinas de Janubio. Fue su capacidad de improvisar y hablar en verso lo que le dio quizás toda su popularidad, a pesar, como se ha podido conocer, de aprender a leer y escribir pues ya con algunos años de edad. A pesar de no dejar nada publicado en vida, las coplas de Víctor Fernández Gopar pervivieron gracias a que siguieron en la literatura oral, bien sea a través del folclore, bien sea a través de esas fiestas populares o bien a través de todas esas coplas que siguen vivas a través del folclore tradicional de nuestras islas. Porque buena parte del folclore lanzaroteño actual está empapado de la obra de este maestro salinero, que escribió pues letras para isas, para malagueñas, para folías, en definitiva, para prácticamente todo el repertorio que conforma nuestro cancionero tradicional y popular. Como ha afirmado el profesor Geray Rodríguez, Gopar ha sido un creador incontenible con una inigualable capacidad de encontrar las palabras adecuadas donde otros se tropiezan con el silencio. El periodista Alex Saleve Rodríguez, miembro del equipo de producción del documental sobre la vida y obra de Víctor Fernández Gopar, será el encargado de presentar el libro con las coplas de Fernández Gopar, un volumen que ha publicado Ediciones Remotas y del que es también autor Rubén Acosta. Sin embargo, el documental titulado El tiempo de la sal, tras la huella de Víctor Fernández Gopar, de la autora granadina Carmen García Tortosa, que nos acompaña hoy aquí, pues será ella, junto con Alex, los encargados de presentar este documental. Una grabación realizada en el año 2017 y que recoge los testimonios, reflexiones y versos del citado salinero, que se acompañan del paisaje lanzaroteño y, como no podía ser menos, de diversas aportaciones musicales. Ya sin más dilación, yo voy a darles la palabra a don Alex Saleve Rodríguez y a doña Carmen García Tortosa. Los micros son de ustedes. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, agradecer a la organización del Festival de Folclore Villa de Ingenio, a las jornadas de etnografía, a Coro y Danza de la Villa de Ingenio y a todos ustedes por estar aquí.
a Yeray Rodríguez también, que fue el que nos invitó a participar. Quiero agradecer también, como siempre, a las personas que han hecho posible que el documental exista, especialmente al Ayuntamiento de Yaiza, a los familiares de Víctor Fernández Copar, a mi equipo y a todos los que salen en el documental. Es emocionante venir desde Granada a presentar un documental sobre Víctor Fernández Copar, poeta de la isla de Lanzarote, y venir al Teatro Federico García Lorca. Es algo que nos hace pensar que la poesía es capaz de tender puentes y hacer que los pueblos estén unidos. De la película, voy a hablar un poco de la película, no mucho, porque es mejor que la vean y que luego saquen todas las conclusiones que quieran, incluso nos puedan preguntar las dudas y las curiosidades que les vayan planteándose. Pero tengo que decir que está hecha con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Y para hablar de la idea, cómo surge la idea, tengo que hablar de un libro. El libro se llama Atrapa el pez dorado. Es un libro de un cineasta, David Lynch, que me gusta mucho, un cineasta muy onírico, y en el libro dice que las ideas son como peces, pero que no todos sirven, sino que hay que navegar por aguas profundas para encontrar un pez dorado. Y nosotros encontramos nuestro pez dorado en las salinas del Janubio. Esta es una localización perfecta, una localización mágica, maravillosa, donde se reúnen muchos factores, desde las formas geométricas a la barra de lava, los patos chilladores, el mar abierto hacia el infinito. Es un lugar poético. Y además era un lugar que escondía una historia. Y es que el maestro salinero que trabajaba allí en aquellas salinas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues era poeta. Y un poeta que hacía unos versos populares, unos versos sociales, reivindicativos, comprometidos, con mucha fuerza. Y esos versos siguieron vivos a través de generaciones, de boca en boca y también a través del folclore. Era una poesía que estaba viva. Seguir los rastros, las huellas de este poeta, Víctor Fernández Copar, que así se llamaba, el poeta salinero, pues era todo un reto además porque vimos que no se sabía mucho de él. Estaban vivas sus coplas, pero había muchos datos que faltaban, muchas cosas por conocer de él. El documental, tras el tiempo de la sal, tras las huellas de Víctor Fernández Copar, nos acerca a su vida y a su obra, y también al mundo de la sal. Y lo hace a través de un recorrido poético, tiene un ritmo poético y también de una manera reflexiva. En el documental se reflexiona sobre la soledad, se reflexiona sobre la muerte, se reflexiona sobre la decadencia, porque de alguna manera queríamos que el documental transmitiera un poco, fuera un retransmisor del pueblo, de la voz del pueblo. No voy a contar mucho. La historia del pez dorado la he contado porque tiene que ver con el principio y con el final del documental. Creo que luego cuando lo vean lo van a entender un poco a lo que me refería. Y bueno, hay un hilo conductor de la historia, es un poeta andaluz, que en el documental un poeta anónimo, que es el que hace de hilo conductor de nuestra historia. Y de alguna manera también es un poeta que viaja en busca de las huellas de otro poeta. Volvemos otra vez a los puentes que tiende la poesía y pues la unión de los pueblos, ¿no? Y bueno, pues poco más, decir, como ha dicho ya, que no publicó nada en vida, Víctor Fernández Copar, y ya voy a pasarle a Alex Saleve la palabra para que cuente un poquito sobre la publicación primera que hubo y esta última reedición. Buenas noches a todos, buenas tardes, y reiterar el agradecimiento que ha hecho Carmen a la organización por invitarnos, y estamos encantados. Yo soy periodista, soy el responsable de prensa del Ayuntamiento de Yaiza, pero más allá de mi responsabilidad, de mi trabajo, pues estoy vinculado al proyecto como miembro del equipo de producción, y más que por ello es que estoy aquí hoy. Efectivamente, tras la producción y del documental que fue realizado en el año 2017, el año pasado,
y se terminó a finales de este año. Hay una editorial que se llama Clásicas Remotas, que es una editorial alternativa, digamos, de alguna forma, en Lanzarote, y con un gran esfuerzo, porque sabemos que cómo está la situación con la industria editorial, no solamente en Canarias, en España, sino en el mundo, con las nuevas tecnologías. Cada vez es más difícil publicar libros, pero bueno, el documental también fue un impulso para que esta editorial, integrada por gente muy joven, con inquietudes y formada, se animaran a reeditar las coplas de Víctor Fernández Gopar. El libro se llama Coplas de Víctor Fernández Gopar, El Salinero. Y digo reeditar porque lo que han hecho es tomar las coplas que había recopilado con mucho rigor el célebre escritor lanzaroteño Agustín de la Hoz, y se ha publicado nuevamente en este libro, que contiene además textos de autores contemporáneos, vamos, actuales, entre ellos Carmen, entre ellos el propio Yeray Rodríguez y otros escritores que dan su visión particular de este personaje, que está considerado como la figura más relevante de la literatura folclórica de Lanzarote y de las más importantes de Canarias. Como bien decía Carmen, las coplas y los versos de Víctor Fernández Gopar, a pesar del paso del tiempo, ya en 2020 se cumplirá el primer centenario de su muerte, y son muy actuales, muy irónicos, muy sociales, políticos, tienen un contenido social profundo, y les invito a que lean el libro, que me confirma Ediciones Remotas, que se puede adquirir en las bibliotecas más importantes de Gran Canaria, en Las Palmas, incluso en la biblioteca del Cabildo o la librería del Cabildo de Gran Canaria. Entonces es un libro interesante, de lectura, de consulta, que ya ha sido distribuido en colegios de Lanzarote, porque si hay una forma de que la tradición oral perviva, ya que tenemos la oportunidad de tenerla escrita, es incentivar a las nuevas generaciones a que la lean. Y posiblemente en la época de Víctor hubo otros muchos escritores populares, pero aquí hay una gran diferencia, y es que él, si bien no publicó en vida sus versos, sí dejó escritas, libretas, manuscritos, que confió a una persona para que, con la orden de que cuando muriese fueran sacadas a la luz pública. Y gracias a ese detalle o a ese gesto, tenemos ahora y podemos disfrutar de los versos de Víctor Fernández Gopar. Quiero leerles algo que ha escrito, un apartado que ha escrito Yeray Rodríguez sobre este personaje que nos ocupa. Aquí está Víctor Fernández, del que podríamos decir que echó sal en las heridas de Lanzarote para que su dolor alcanzara otra distancia y para que llenaran la memoria de los que los sucedieran. Y así fue, porque era del sur y porque su norte fue palabrear aquel mundo difícil. Alguien podría tener la tentación, quizás por aquello, de heredar argumentos, de pensar que Víctor Fernández contó Lanzarote desde dentro, desde la realidad directa, objeto de su observación constante, pero no es así. El salinero contó Lanzarote desde abajo, y no por ser del sur, sino por ser y sobre todo sentirse de abajo, algo que no siempre tiene que ver con la geografía. También Carmen quiere compartir con ustedes algún texto que está incluido en esta misma publicación. Sí, quizá para darle un poquito más ganas de conocer al poeta salinero y ver el documental, pues vamos a seguir un poco leyendo de él, ¿no? Bueno, también quería decir que la productora que hacemos el documental se llama Segundo B, y el equipo que participa es la mitad viven en Lanzarote y la mitad vivimos en Granada, con lo cual es un grupo que tiene las posibilidades de acercar o de seguir tendiendo esos puentes que he comentado, de poesía y de atravesar el mar y poder trabajar en los dos sitios y seguir creando contactos, ¿no? Está dentro de un texto que escribo en el prólogo y sobre
sobre los poemas de Víctor Fernández. Los versos de Víctor Fernández Copar tienen la capacidad de resumir una categoría profunda de la experiencia humana. Ir de su mano ha sido caminar por el mundo de la vindicación posible, sumergidos en la viva y vibrante naturaleza y fundidos en una historia palpable, en un tiempo mítico, sin pasado, sin presente y sin futuro. Un tiempo definitivo. Siguiéndolo, nos hemos adentrado como él en aguas profundas. Nos ha dejado señales claras de su marcha penetrante. Afirmaba Borges que él quería aspirar a que al menos un verso suyo pasara a la memoria común y fuera repetido por todo el mundo sin que a nadie se le ocurriera reparar en su origen. Los versos del Salinero lo consiguen, están en el pueblo, pertenecen al pueblo, pero no solo al pueblo de Lanzarote, sino que cruzan fronteras para ser parte y voz intensa de todos los pueblos. No tienen edad ni género. Y si poseen historia, es porque la historia se repite, porque a través de los tiempos, los humanos seguimos contando con pocas cosas, o con demasiadas, según se mire. La lucha por la libertad, la resistencia ante la opresión, la solidaridad con los desprotegidos de la falsa historia, la vida y la muerte enfrentadas en un concierto de voces que son la voz del pueblo, la voz de sus poetas. Nuestro documental, como decimos en los créditos, es un humilde homenaje a la palabra viva y vibrante de Víctor Fernández Copar, el poeta salinero.